Y nos vamos aquí. Buenos días, licenciado Pablo. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? doctora. Un momentito, nada más me permites. Claro que sí. Bueno, para darte la bienvenida formalmente. Doctora, pues hoy iniciamos con nuestras sesiones académicas virtuales del día de hoy. Todas vamos encaminadas a nuestro primer Congreso Nacional de Salud Mental, Ciencia y Sociedad, el cual vamos a tener este 29 y 30 de octubre. Hablemos que la próxima semana, próximo fin de semana, estaremos llevando a cabo nuestro primer Congreso Nacional. El año pasado tuvimos nuestro primer Congreso Estatal, ahora subimos un poquito más de categoría y estamos en nuestro primer Congreso Nacional. Ya estamos en todas nuestras redes sociales del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. De igual manera, próximamente se cerrarán inscripciones. Ya tenemos más de 1000 inscritos en línea para nuestro congreso virtual. Y pues para eso le agradezco antes que nada a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, por tener y permitirnos estos espacios para llegar a toda la población interesada en temas de salud mental. Y más ahora en este tiempo que nos tienen en contingencia, encerrados en casa y que ahora todo lo estamos llevando vía virtual. De igual modo, también agradecerle al doctor Alan Díaz, que él fue el causante, el responsable de hacerte la invitación directa. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Edna. Todos conocemos de tu amplia trayectoria, de tu carrera como médico. Yo puedo presumir que te conozco desde hace mucho tiempo, para no hablar de edades, desde que eras médico interno ahí en el Hospital General, que me tocaba ser coordinador de médicos, ahí con el maestro Luis Ángel Ruano Calderón, gran jefe, gran personaje, gran neurólogo, y desde entonces te conozco. El día de hoy nos vienes a hablar de un tema muy importante para nosotros que estamos interesados en la salud mental, que es la investigación en salud mental y su impacto social. Es de gran importancia y nos hemos dado cuenta que mientras más trabajemos en temas de salud mental y trabajo de campo y de investigación, y estamos presentando todo este tipo de trabajos, pues tenemos muchas ventajas como institución y a nivel personal. Antes de iniciar, me permito leer un poco acerca de tu currícula, doctora, tu gran trayectoria que tienes. Ella es la doctora Edna Madaí Méndez Hernández, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Obtuvo los grados de maestría en salud pública por parte del Instituto de Investigación Científica y maestría por la UGEL y maestría en ciencias biomédicas por el CIDIN del Instituto Politécnico Nacional Unidad Durango. Posteriormente obtuvo su doctorado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la UGED. Además es especialista en Administración de Hospitales por la Facultad de Economía y Administración, también de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas nivel D del Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1. Ha recibido múltiples premios y distinciones. Destacan el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018, otorgado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, y el reconocimiento de la trayectoria en investigación en la categoría de Investigador Joven 2017, otorgado por el Consorcio Interinstitucional de Investigación en Salud. Así también ha ocupado diversos cargos en el sistema de salud, entre ellos la subdirección de apoyo, diagnóstico y tratamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la jefatura de posgrado del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Actualmente la tenemos ya con nosotros, ya está en casa. Ocupa la subdirección de investigación en salud de los servicios de salud de Durango. Doctora, un placer tenerte aquí con nosotros. Me parece que te apagué tu micrófono, doctora. No sé si puedas reconectarlo. A ver, le apagué el micrófono. Doctora, te apagué tu micrófono. ¿Podrías? Listo. Ya lo activé. Ok.
Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Recibe un saludo lo vuelvo a repetir, de nuestra directora general y de todo el equipo del ISMED. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, toda la plataforma es tuya. Gracias, Pablo. Y me gustaría comenzar retomando algo que tú mencionaste en la presentación. Te agradezco muchísimo la presentación. Felicitar al Instituto de Salud Mental por esta ambición. Comentabas que el Congreso de Salud Mental del año pasado fue con un alcance estatal y el hecho de que en esta ocasión hayan hecho un esfuerzo, porque de verdad es un esfuerzo increíble el que se tiene que hacer para organizar un evento académico, sobre todo en estos tiempos de contingencia, y elevarlo a un alcance nacional es algo que debe ser mencionado. Los felicito a Alan por este financiamiento que consiguió a través de CONACYT. Todos sabemos que no es fácil acceder a este tipo de apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, toda esta proactividad que el equipo del Instituto de Salud Mental liderado por la doctora Ruiz Canán muestra, a mí me da muchísima alegría, me siento muy respaldada, me veo reflejada en ustedes, ¿no? Esa inquietud por buscar hacer crecer los eventos es algo que comparto y por eso los felicito. Y pues bueno, me pidieron que platicara sobre la investigación en salud mental. Y la verdad es que este es un tema que para mí significa en lo personal mucho, significa mucho como investigadora también, como profesor y como académico. Estaba yo cursando el doctorado en ciencias médicas. Esta es una historia que por ahí les platiqué a mis alumnos del diplomado en línea, promoción de la salud basada en evidencias, pero que creo que no he compartido lo suficiente. Estando en el doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina, yo había egresado de la maestría en ciencias en biomedicina por el CIDIR y entonces la formación que había adquirido dentro de la maestría en ciencias en biomedicina pues tenía un perfil biológico. Aprendimos sobre metodologías moleculares y sobre bioquímica y sobre todos los aspectos biológicos asociados a la salud. Sin embargo, cuando paso al doctorado, el doctorado tiene una visión mucho más amplia y dentro de la currícula del doctorado se identificó que era necesario complementar nuestra formación con algunos temas que no habíamos llevado durante la maestría. Uno de estos temas fue justamente la materia de psicología. En aquel entonces, es importante mencionar, yo soy médico, egresado de la Facultad de Medicina y había hecho una maestría en ciencias en biomedicina, entonces mi enfoque estaba completamente dirigido a lo biológico, ¿sale? Y esto no está mal, o sea, puede uno seguir caminando por el área de lo biológico y desarrollarse en investigación en los temas biológicos y generar productos muy importantes. Pero en el momento en el que me vi en la necesidad de ponerme a estudiar algo que para mí era nuevo, como era esta parte de la psicología, hubo una explosión muy positiva. Un momento clave que yo identifico dentro de esta clase, la clase nos la impartió la doctora Angélica Lechuga. Ella ahorita es mi colega, compañera del Instituto de Investigación Científica, y ella es psicóloga de formación. Entonces, nuestra maestra, psicóloga de formación, estaba dándole clases a un grupo que en su mayoría estaba conformado por similares a mí, es decir, médicos con una formación biologicista. Y entonces, en un intento por enriquecer nuestra visión como estudiantes de doctorado, futuros investigadores, acerca de la importancia de la salud mental, nos encargó una tarea que se lo he comentado a ella personalmente, cambió
mi chip, cambió la visión y yo creo que no solo la mía, sino la de muchos compañeros del grupo. En ese entonces yo trabajaba en un proyecto biológico, la mayoría de los que estábamos ahí teníamos proyectos biológicos y nos pidió como ejercicio que a cada uno de los proyectos de investigación de tesis doctoral que estábamos trabajando, le hiciéramos el intento de incluirle una variable de tipo psicológico para enriquecerlo, ¿no? Muchos nos resistimos, no estábamos listos para tener esa conversación, así es como yo lo veo, ¿no? Oye, pero es que mi proyecto está enfocado a las mutaciones genéticas que tienen que ver con esta enfermedad, o mi proyecto está relacionado a infecciones en pacientes que tienen ventilador mecánico en una terapia intensiva. No veíamos claro de qué manera la esfera mental encajaba en proyectos de investigación de orden biológico. Pero la maestra fue muy clara, fue muy tajante y fue nuestra tarea. Entonces, fue un ejercicio muy enriquecedor porque en cada uno de los proyectos biológicos se logró, digo, pues era una tarea, ¿verdad? Y había que cumplirla, pero hicimos un esfuerzo muy importante en lograr introducir variables psicológicas dentro de proyectos que aparentemente nos parecían completamente inconexos. Y a raíz de ese ejercicio, cuando escuché las presentaciones de mis compañeros de doctorado, yo me maravillé, así, no puedo explicarlo de otra manera. Una de las compañeras que tenía un proyecto, ella trabajaba en el área de infecto, incluso recuerdo que era colaboradora cercana del doctor Juan Carlos Tinoco, que es infectólogo, ¿no? Y estaban trabajando un proyecto sobre neumonías asociadas a ventilación mecánica con pacientes obviamente que estaban intubados, inconscientes, sedados. Y ella fue de las que más decía, pero es que si mi paciente ni siquiera tiene estado de alerta, ¿yo cómo puedo medir algún tipo de variable o factor psicológico? Bueno, pues el ejercicio que ella logró a mí me permitió generar un proyecto de investigación que en este momento estamos intentando poner en marcha en Durango y que hemos intentado también poner en marcha en otros de los lugares en donde he tenido la oportunidad de trabajar, y es el sobreviviente de la terapia intensiva, el paciente que estuvo intubado en la terapia intensiva, todos damos por hecho que está completamente sedado. Pero si han platicado con un sobreviviente de terapia intensiva, y yo tuve la oportunidad de platicar con un amigo muy cercano que estuvo intubado 5 días en una terapia intensiva, él me platicaba que periódicamente despertaba, que la sedación no era todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando tenía estos momentos de estado de alerta, pero se percibía a sí mismo intubado y conectado y dependiente de los equipos de ventilación mecánica, sentía muchísima ansiedad, ¿no? Muchísima ansiedad. Están descritos cuáles son los factores que más le estresan a un paciente dentro de una terapia intensiva, y algunos son tan sencillos o tan simples, pudieran parecernos a quienes no lo hemos vivido, como el hecho de no poder mirar a otro lugar que no sea el techo. O sea, imagínense tendidos en una cama, intubados y sin posibilidad de mirar a ningún otro lado que no sea el techo. El segundo en la lista que está descrita es el hecho de que, además de que solo puedo mirar al techo, en el techo hay lucecitas. No sé si ustedes identifiquen en este momento, los detectores de incendios tienen una lucecita parpadeante. Esa lucecita es uno de los factores que comentan los sobrevivientes de terapia intensiva que les genera estrés, entre muchos otros, como por ejemplo escuchar al personal médico dirigirse con lenguaje que no comprenden, escuchar los gemidos de otros pacientes que están en otros cubículos. Uno que a mí en lo personal me impacta de manera muy importante es el hecho de perder la noción de si es de día o es de noche, porque generalmente las terapias intensivas mantienen las luces encendidas la mayor parte de las 24 horas,
con motivo de las intervenciones y los procedimientos invasivos que se tienen que estar realizando, las luces casi siempre están encendidas, entonces el paciente pierde la noción del tiempo, no sabe qué día es, no sabe cuántos días lleva ahí, y empieza a sufrir un proceso de despersonalización. Los sobrevivientes de la terapia intensiva de igual forma refieren que durante el periodo que estuvieron en la terapia no recuerdan qué pasó o solo tienen lagunas de lo que sucedió, ¿no? Entonces, a partir de un ejercicio tan sencillo en una clase, era una clase de doctorado, estudiando a profundidad el resultado de ese ejercicio, fue que comenzamos a trabajar un proyecto que está íntimamente relacionado con salud mental y que hace algunos días me permití compartir con Alan Díaz, con el doctor Alan Díaz, para ver la manera en que el Instituto de Salud Mental y la Subdirección de Investigación pudiéramos trabajar en intervenciones concretas, incluso algunas de ellas muy sencillas, como colocar un reloj en un cubículo de una terapia intensiva que le permita al paciente saber qué hora es, y si este reloj además, si no hay ventanas, si hay ventanas, pues abrir las ventanas cuando sea de día y cerrarlas cuando sea de noche para mantener los ciclos vigilia-sueño, pero bueno, si no hubiese ventanas, dependiendo de la infraestructura, con la que se cuenta, pues que el reloj mismo te diga si es de día o es de noche, ¿no? O sea, son intervenciones, muchas de ellas muy sencillas. Está descrito también que el hecho de que el familiar lleve un diario de lo que va pasando cada día, al momento que el sobreviviente de la terapia intensiva egresa y revisa ese diario, puede recuperar pedazos de esas lagunas que él siente, acercarle un objeto que le recuerde quién es, ¿no? Yo he pensado mucho en esto y siempre he pensado que qué me gustaría tener en caso de que yo llegara a llegar a una terapia intensiva, qué me gustaría ver al abrir los ojos, que me recuerde quién soy para poder, pues seguir adelante, ¿no? Entonces, estos temas de salud mental de repente se volvieron parte fundamental de mi formación como investigadora. El otro tema que siempre les da un poco de risa cuando lo comparto es el hecho me siento muy identificada con esto de los ciclos de luz-oscuridad. Se lo comentaba a la doctora Ruiz Canán en la última reunión que tuvimos. Durante mi internado de pregrado, yo cubrí muchas guardias en terapia intensiva. Yo hice el internado de pregrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, un hospital de tercer nivel de atención, y me atrevo a decir que uno de los mejores hospitales con los que cuenta nuestro país. Y era foránea. Yo era de Durango y pues me fui a México con el apoyo de mis papás a hacer el internado. Pero pues siendo foráneo, pues a veces hay que buscarle, ¿no? Un poquito más en términos de recursos. Entonces, solía cubrir guardias a mis compañeros internos, hacía muchas guardias y pues las guardias pues me las pagaban, y una guardia de terapia intensiva se pagaba bastante bien. Yo recuerdo que teníamos un cheque quincenal de 425 pesos, no sé cuánto le paguen en este momento a los internos, pero una guardia en terapia intensiva costaba 425 pesos, entonces el salario de toda una quincena lo ganabas en una guardia. Entonces hacía muchas guardias en terapia intensiva y en alguna ocasión era joven, me sentía con toda la fuerza del mundo, y se me ocurrió que en Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado y domingo, pues muchos de los compañeros foráneos querían irse a sus ciudades y les tocaba guardia en ese tiempo. Entonces yo, en lugar de regresar a Durango, les dije, yo les hago sus guardias, y entonces cubrí mi guardia más las guardias de otros 3 compañeros, de tal forma que estuve 4 días seguidas en la terapia intensiva. Y ese episodio jamás hubiera pensado de qué manera podía impactar en el futuro,
porque llegué a perder la noción de si era de día o era de noche. Las luces siempre estaban encendidas. Entonces, a partir de ahí comencé a identificar que cuando me exponía durante largos periodos de tiempo a luz artificial, comenzaba a sentirme un poco incómoda, incluso un poco ansiosa. Y no me quedé con la duda de qué era lo que estaba pasando, me puse a leer sobre el tema y pues por supuesto que encontré N cantidad de trabajos de investigación en donde está descrito que la pérdida del ciclo sueño-vigilia, pues no solo te vuelve menos productivo o te puede generar ansiedad, sino incluso en pacientes de terapia intensiva neonatal está descrito que si al neonato le respeta sus ciclos de luz-oscuridad con un casco cefálico polarizado, es decir, a lo mejor no podemos apagar las luces de la terapia intensiva, sería imposible porque hay muchos procedimientos que se tienen que seguir haciendo durante la noche. Pero si le pones un casco polarizado 12 horas, que no comprometa, por supuesto, su ventilación, y luego le retiras el casco 12 horas para que se exponga la luz, y luego 12 horas lo dejas dormir, y así sucesivamente, el neonato sube de peso más rápido, se complica menos, egresa más rápido de la terapia intensiva. Entonces, bueno, si eso le pasa a un neonato, pues me quedaba claro el cómo esos 4 días que estuve yo en la terapia intensiva llegaron a generar algo que aún permanece en mí, ¿no? Entonces, así de importantes y de indivisibles, o sea, no podemos separar la parte de la salud mental con la salud física. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud incluso lo tiene contemplado, ¿no? La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que se refiere al bienestar biopsicosocial. Bueno, con esta introducción que a veces uno se emociona compartiéndoles algunas de las historias que nos llevaron a donde estamos, me permito compartirles que hace algunos días uno de los proyectos de investigación que hemos venido trabajando en materia de salud mental, y digo hemos, este es muy importante porque todos sabemos que la investigación en salud difícilmente la podemos hacer solos. Se necesita trabajo de equipo. Y bueno, ahí me ven en esta entrevista que recientemente nos hicieron para platicar un poquito sobre el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el tema de suicidio. Detrás de mí se ve la doctora Lucy. La doctora Lucy es estudiante de postdoctorado de la Facultad de Ciencias Químicas y forma parte de nuestro equipo. Y en esta otra foto está mi amigo, mi compañero de luchas y mi compañero de trabajo, pero sobre todo mi amigo, el doctor Marcelo Barraza Salas. Él es investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, es también miembro del SNI, y juntos hemos venido construyendo esta línea de investigación que me voy a permitir compartirles y que espero les emocione tanto como me emociona a mí. Les platicaba hace un momento que del ejercicio que nos hizo la doctora Angélica, generamos 2 proyectos. Uno de los proyectos tiene que ver con esto de la terapia intensiva que estamos intentando implementar en Durango y que espero no solo se quede en Durango. Humanizar los cuidados críticos debiera ser una labor que debemos extender a otros, más allá de la frontera de Durango, a otros estados, a todos los hospitales, ¿no? Pero bueno, entre Marcelo y yo venimos trabajando el segundo proyecto de investigación que nació esa tarde en esa clase de psicología bajo la dirección de la maestra Angélica. Ahorita me voy a regresar a eso un poquito más adelante. Miren, los fenómenos de conducta, estoy seguro que todos los psicólogos que nos están escuchando están familiarizados con este esquema. Es un esquema viejito, pero que sigue siendo tan vigente como en 1983. El esquema de los niveles de análisis
o los niveles de integración de los fenómenos de conducta. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que yo les voy a compartir a continuación es un proyecto de investigación y los resultados que hemos venido obteniendo de fenómenos de conducta, pero a un nivel explicativo, biológico y físico-químico, ¿de acuerdo? Si se fijan, el nivel físico-químico y el biológico son los dos niveles más inferiores de este esquema y se ven cubiertos, se ven embebidos en el nivel psicosocial y todavía encima del nivel psicosocial, Begler consideró un cuarto nivel axiológico. Entonces, equivocadamente, muchas veces pensamos que, bueno, pues entonces la psicología se encarga solo del nivel axiológico, la sociología del nivel psicosocial y la biología se encarga de los últimos dos niveles, el físico-químico y el biológico. Y los vemos como si fueran entes separados, cuando en realidad es que estas ciencias que yo mencioné, la psicología, la sociología y la biología, en realidad trabajan de manera conjunta. Yo todavía escucho discusiones en donde se preguntan, ¿este signo o este síntoma que presenta el paciente será orgánico o será psicológico? ¿No? Seguro lo han escuchado ustedes. Esto me lo estaré imaginando, ¿será algo psicológico o realmente es algo orgánico? Bueno, pues lo que propone Begler en este esquema es que todo es psicológico y todo es, los fenómenos de conducta pueden ser explicados, integrados y analizados por las diferentes ciencias, cada una con un nivel de alcance diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les va a sonar un poco más lógico cuando les hable del proyecto y luego retomamos este esquema casi al final de la charla. Nosotros hemos venido trabajando con suicidio porque es un tema de gran relevancia. Cada 40 segundos en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se suicida una persona. En Durango, el año de mayor número de suicidios fue 2019. Veamos cómo terminamos el 2020, porque hay datos que sugieren que derivado del confinamiento y de factores sociales derivados de la pandemia, como por ejemplo la pérdida de empleo, el compromiso a nivel económico, financiero, empresarial y demás, pudieran llegar a superar la cifra de 2019. Pero bueno, hasta 2019 se presentó la cifra más alta de suicidios en Durango y fueron 153 suicidios. Esto implica que si dividimos esos 153 suicidios entre los 365 días del año, se presentaron un suicidio cada 2.4 días, ¿de acuerdo? Y lo más grave, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes. 15 a 29 años es el grupo etario que más frecuentemente se suicida. Y estamos hablando de jóvenes que tienen, son económicamente activos, tienen, pudiera decir, como dice mi mamá, ¿no? Tienes toda una vida por delante, tienes metas, tienes aspiraciones, tienes sueños por alcanzar, por cumplir, y entonces vale la pena echar un vistazo a qué está pasando para que estos jóvenes trunquen todas estas aspiraciones y metas y demás. Y nosotros empezamos a trabajar, les platico que en el grupo de doctorado en el que yo estaba, todos éramos médicos o químicos, pero había un psicólogo, mi compañero Saúl Salazar. Su proyecto de investigación trataba sobre suicidio en adolescentes. Y dado que su proyecto era psicológico, la doctora Angélica en él hizo un cambio. En lugar de que él le metiera una variable psicológica, su proyecto era 100% psicológico, le pidió que le metiera una variable biológica.
Entonces, Saúl en su presentación incluyó un listado de variables que eran biológicas y que tenían que ver con el suicidio, y a mí una me llamó la atención. De hecho, levanté la mano y pregunté, oye, Saúl, ¿qué tiene que ver el colesterol? Porque dentro de todas las que venía serotonina, venía otros neurotransmisores como dopamina, pero venía el colesterol como una variable biológica asociada a fenómenos de conducta, y a mí no me hacía sentido. Todos hemos escuchado hablar del colesterol, me voy a adelantar un poquito, en términos de este semáforo. Todos hemos oído hablar que el colesterol alto se asocia a problemas cardiovasculares, infarto agudo al miocardio, eventos cerebrovasculares, etcétera. ¿De acuerdo? Sin embargo, no sé si ustedes se han preguntado qué pasa cuando el colesterol está demasiado bajo. Este semáforo que estuve armando el día de ayer está basado todavía en el NCEP. Es una publicación viejita, estoy seguro que si un cardiólogo me la cuestiona, me la gana, ¿no? Todavía hay unas guías más recientes del Colegio Americano de Cardiología que están publicadas en 2013, en donde ya ni siquiera maneja los niveles de colesterol total como un indicador a controlar, sino habla más bien de la relación entre colesterol y LDL, la relación entre estas dos variables. Pero bueno, a mí me pareció útil para fines didácticos de esta presentación. Hemos escuchado que el colesterol, ¿cuál es el nivel normal de colesterol? Abajo de 200. Esa es la respuesta clásica, ¿no? Todavía el NCEP lo clasificaba en deseable abajo de 200. Entre 200 y 239 está en el límite alto. Y arriba de 240 se considera alto. También lo encontré como riesgo alto o de alto riesgo. Perfecto. Arriba de 200 me queda claro que estamos hablando de cifras que se asocian a mortalidad por causas cardiovasculares. Lo sabemos todos los que estamos conectados. Pero la pregunta es, en esta parte donde dice deseable abajo de 200, ¿qué tan abajo de 200? O sea, si yo tengo un colesterol total de 50, ¿es normal? Si tengo un colesterol total de 10, ¿es normal? Es abajo de 200. Entonces, en ese contexto es en que cupo la pregunta, ¿no? Cuando Saúl Salazar menciona el colesterol, yo en ese momento abrí mi computadora, me puse a googlear, así una búsqueda muy rápida, colesterol y depresión, y me topé con una serie de publicaciones que vienen desde los años 90, en donde se asociaban niveles reducidos de colesterol total con conductas agresivas, impulsivas, y un incremento en la mortalidad por conductas temerarias, accidentes, homicidios, etcétera. Entonces dije, esto es interesantísimo. O sea, jamás me hubiera cruzado por la mente que el colesterol pudiera estar relacionado con la toma de decisiones que hacemos. Entonces, hay otra joya que me gustaría mostrarles, y es esta carta al editor. Yo me encanta, la tengo impresa, la tengo pegada en mi cuarto, porque es un recordatorio de que tenemos que estar abiertos a desaprender lo que creemos saber y aprender cosas nuevas, es decir, estarnos actualizando. Esto en la investigación es habitual. No hay verdades absolutas, decía mi director de tesis, el doctor Jesús Fernando Guerrero Romero. No hay verdades absolutas. Absolutamente todo lo que en este momento se considera vigente, más adelante puede demostrarse que estábamos equivocados, ¿no? De hecho, a eso nos dedicamos los investigadores, a falsear las hipótesis que se dan por hecho, ¿no? Entonces, me encanta porque es una carta al editor que no es muy viejita, está publicada en la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social en 2009, ahí les puse la referencia, y el título de la carta al editor es ¿cuánto es hipocolesterolemia y las patologías asociadas? Y entonces señalé los párrafos que me encantan, ¿no?
Dice el primero que está marcado. Me parece que resulta difícil determinar a qué se le puede llamar hipocolesterolemia y qué cifra de colesterol es la que se asocia a patologías. Perfecto, muy bien. Ya partimos del hecho de que no sabemos a qué llamarle hipocolesterolemia. La segunda parte es buenísima porque dice que entre los objetivos terapéuticos en el paciente dislipidémico se ha propuesto mantener el colesterol por debajo de 200. Coincide con el semáforo que les mostré antes, ¿no? ¿Cuál es lo normal? Abajo de 200. Sin embargo, dice el texto, no se especifica cuánto por debajo de 200, por lo que algunos suelen decir, entre más bajo, mejor. Incluso hay quienes hacen la siguiente correlación. Si el nivel de colesterol total al nacimiento es entre 44 y 50 y los recién nacidos prácticamente no tienen cardiopatía isquémica, luego entonces debemos llevar al paciente adulto a esas cifras de colesterol total. Esa es una joya, es una joya. Y cierra el párrafo o cierra la carta al editor con esto que dice, por lo anterior, si el valor de referencia inferior de colesterol total en el adulto va de 113 a 173, que esos datos salen de un artículo publicado que viene mencionado en medio acerca de cómo el colesterol se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con tuberculosis miliar. Dice el autor, ¿debe considerarse como hipocolesterolemia asociada a patología en el adulto cifras por debajo de 113 o 160? Ok, ya empezamos a ponerle números, ¿no? Abajo de 200 es normal. ¿Qué tan abajo de 200? ¿Abajo de 160? Abajo de 160 ya podríamos decir hipocolesterolemia o nos vamos hasta 113. O sea, creo que nos hemos enfocado mucho en poner puntos de corte hacia arriba y poco hemos volteado hacia abajo. Y cierro con esta... yo amo esta carta al editor porque dice, lo anterior contrasta, por ejemplo, con la definición de hipouricemia, es decir, niveles reducidos de ácido úrico en sangre. El ácido úrico, no me dejarán mentir, también lo tenemos asociado a que mientras más alto se presentan problemas como gota, e incluso ahora se sabe que niveles elevados de ácido úrico se asocian a disfunción de la célula beta pancreática y por lo tanto a un incremento en el riesgo de diabetes. O sea, el ácido úrico alto claramente está identificado que tiene complicaciones. Pero el autor dice, lo anterior contrasta, por ejemplo, con la definición de hipouricemia abajo de 2 miligramos, la cual afortunadamente no causa síntomas identificables ni patología. A mí me encantó. ¿Por qué? Porque nosotros al mismo tiempo que hemos venido trabajando el tema de colesterol, empezamos a trabajar el tema de ácido úrico. Y no me refiero a ácido úrico en los niveles altos, sino nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando los niveles de ácido úrico están bajos? Y resulta que una de mis alumnas de doctorado, a quien aprovecho para saludar, Carolina Bacio Salazar, ella estuvo trabajando con demencia y ácido úrico. Gerardo Aro, un compañero que ahorita es nuestro coordinador estatal de bioética, su tesis de maestría trató sobre niveles bajos de ácido úrico y su asociación con enfermedad de Parkinson. Liliana María Martínez Salazar, otra de mis estudiantes de maestría, que ahorita es la subdirectora de enseñanza, trabajó con niveles bajos de ácido úrico y su asociación con esclerosis múltiple. Y en los 3 ejemplos que les mencioné, encontramos que los niveles reducidos de ácido úrico representan factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple y demencia. Y no solo lo digo yo, solo tienen que googlear ácido úrico y alguna de estas enfermedades y encontrarán cantidad y cantidad de publicaciones al respecto.
Entonces, por eso les digo que este es un ejercicio importante para desaprender y estar abierto a aprender cosas nuevas. Porque aquello que creemos que en un momento es vigente, puede dejar de ser vigente. Sucedió lo mismo con los niveles de glucosa, ¿no? Antes se consideraban que la glucosa normal en un paciente eran 140 en ayuno, después el consenso bajó a 110, abajo de 110 es normal, y después lo que actualmente es vigente es que la glucemia de ayuno debe ser menor a 100. Fíjense, 140, 110, ahora en 100, y ya hay una propuesta de un grupo de investigadores en el extranjero que sugiere que el nivel de glucosa debe ser menor a 95. Entonces, así como se han dado estos cambios, estoy segura que se van a dar en el tema de colesterol. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy tan segura? Pues porque resulta que si ustedes comparan la cantidad de colesterol que hay en el cerebro con la cantidad de colesterol que hay en cualquier otro tejido del organismo, la diferencia es de 10 veces más. El cerebro tiene 20 miligramos de colesterol por cada gramo de tejido cerebral, mientras que cualquier otro tejido del organismo tiene solo 2 miligramos por cada gramo de tejido. Desde ahí algo está llamando nuestra atención. Y entonces lo que se sugiere en esta lámina es que lo que ustedes están viendo abajo es una membrana de una célula, de cualquier célula. Pero me voy a permitir sugerirles que imaginemos que esta es una neurona, ¿de acuerdo? Una célula, una neurona tiene una membrana celular y en la membrana celular se encuentra enriquecida con colesterol. El colesterol forma parte estructural de las membranas de las neuronas. Le brinda estabilidad, le brinda soporte. Entonces se ha sugerido que si el colesterol forma parte sustancial de la membrana de la neurona y falta colesterol, pues se compromete la función de la membrana neuronal. Este es un mecanismo que se ha denominado indirecto para explicar el por qué el colesterol pudiera tener algo que ver con trastornos de conducta. Esta es una imagen muy detallada, es una simulación en computadora, por supuesto, en donde me voy a permitir explicarles lo que están viendo. Lo que están viendo en color rojo, que es lo que más llama la atención, es un receptor de serotonina. Y ese receptor de serotonina es un receptor, es una proteína serpentina, es decir, atraviesa la membrana varias veces hacia arriba y hacia abajo, como lo están viendo, ¿no? Como una serpentina. Las moléculas de color azul representan el líquido intracelular y extracelular, y eso implica que el espacio que está ocupando la serpentina o el receptor de serotonina corresponde a la membrana de la neurona. En blanco están viendo las cabecitas de los fosfolípidos. Acuérdense que las membranas celulares están constituidas por una bicapa fosfolipídica. Entonces, lo que están viendo ahí, las bolitas blancas, son las cabezas de los fosfolípidos. Y el color verde, que es el único que nos falta por explicar, son moléculas de colesterol. Entonces, lo que sugiere esta imagen es que el colesterol está completamente embebido, forma parte sustancial de la membrana, pero además está estrechamente relacionado y en contacto con el receptor de serotonina, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si faltan moléculas verdes y por lo tanto no están en contacto con el receptor de serotonina, lo que tendríamos es que quizás pudiera estar fallando el receptor de serotonina. Y bueno, esto no se me ocurrió a mí. En 2000, ay, ¿de qué año es este paper? No le puse, sí le puse el año, 2011, se publicó este artículo. Esta imagen, aunque se vea un poco más compleja, es exactamente igual a la imagen anterior.
Lo que están ustedes observando es una bicapa fosfolipídica. Ahora las cabezas de los fosfolípidos aparecen en color rojo. Es la línea horizontal que tenemos en la pantalla. Y la serpentina son todas esas bolitas que suben y bajan atravesando la membrana neuronal. Y luego vienen señaladas en color amarillo 3 regiones. Estas regiones se conocen como secuencias crack. Ahí les puse exactamente qué significa la secuencia crack, porque las siglas vienen del inglés, pero se refieren a secuencias de aminoácidos que interaccionan o reconocen al colesterol. ¿Qué significa esto? Que el receptor de serotonina dentro de su estructura, dentro de su secuencia de aminoácidos que conforman la proteína, tiene ciertas zonas que están prediseñadas para interactuar con moléculas de colesterol presentes en la membrana de la neurona. Y nuevamente, si a la membrana le falta colesterol, estas regiones, ¿con quién van a interactuar? Y si no interactúan con el colesterol, ¿qué compromiso va a tener sobre la función del receptor de serotonina? Esta es la hipótesis que hemos venido trabajando. Incluso dentro de las membranas neuronales hay zonas que se conocen como islas lipídicas. También la traducción es balsa lipídica. En inglés es lipid raft. Y estas áreas, que son muy ricas en moléculas de colesterol, se caracterizan por ser plataformas de señalización. ¿Qué es esto? En estas áreas ricas en colesterol es en donde se encuentra el mayor número de receptores a neurotransmisores, incluidos los receptores de serotonina. Entonces significa que si a estas áreas ricas en colesterol les está faltando colesterol, todos los receptores que estén insertados en la plataforma, en la balsa lipídica, pueden llegar a tener alteraciones en su funcionamiento. Esto ya va teniendo sentido, cómo es que el colesterol pudiera impactar sobre el estado del ánimo o los trastornos de conducta. Este es un estudio en donde en un cultivo celular de hipocampo bovino, lo que hicieron fue, fíjense, le agregaron una sustancia que se llama M-beta-CB. ¿Qué hace M-beta-CB? Es un detergente, es decir, quita las grasas, ¿sale? Entonces, mientras mayor concentración de quitagrasa tenía el cultivo, en el eje de las Y se observa la capacidad de unión de una molécula similar a la serotonina, ¿sale? Entonces, fíjense cómo en el eje de las X aumenta la concentración del detergente, lo que significa que se reduce la concentración de colesterol. Y mientras menos colesterol haya, se va en picada la capacidad de la serotonina para unirse a su receptor. Entonces, es claro que hay una relación, que hay una asociación entre la cantidad de colesterol presente en una membrana y la capacidad que tiene la serotonina para llevar a cabo sus funciones. Pero este es otro punto muy importante. Nosotros comenzamos a trabajar con sujetos vivos, creo que esas me las pasé para llegar a la explicación, aquí está. Empezamos a trabajar con el Hospital de Salud Mental, a quien también agradezco muchísimo el apoyo que recibimos del Hospital de Salud Mental, de las autoridades que nos permitieron llevar a cabo este protocolo, que por supuesto cuenta con aprobación de todos los comités de ética en investigación y de investigación. Pero además agradezco siempre que tengo la oportunidad a los participantes, agradezco a los pacientes y a sus familias que nos dieron la confianza para tomar una muestra de sangre y poder hacer los análisis bioquímicos que les voy a presentar en un momento. Nosotros estuvimos reclutando a pacientes que tenían trastorno depresivo, es la columna de en medio, el MDD,
de Major Depression Disorder. En la penúltima columna viene trastorno depresivo asociado a un intento suicida, y en la primera columna están los controles sanos. Esta fue la tesis de doctorado de una de mis estudiantes, la ahora doctora Marcela Segoviano, profesora de la Facultad de Medicina. Lo que ella hizo fue comparar los niveles de colesterol entre sujetos sanos, sujetos con depresión y sujetos con depresión que además habían ingresado al hospital con un intento suicida. ¿Y qué fue lo que observamos? En rojo les señalo la frecuencia de hipocolesterolemia en sujetos duranguenses. Esto es de nuestra población, entre los tres grupos. En el grupo de sanos, la hipocolesterolemia solo se presentó en el 13%, definida por niveles abajo de 150. En el grupo de depresión, 38% presentaron niveles reducidos de colesterol, y en el grupo de depresión con intento suicida, casi la mitad de los sujetos tenían niveles de colesterol por debajo de 150. Entonces, esto llamó mucho la atención, ¿no? Ya había sido reportado en otras poblaciones, no había sido reportado en población mexicana, eso es importante que lo señale. Este fue el primer reporte en población mexicana con un tamaño de muestra significativo y representativo de nuestra población, y nos dio pie a seguir investigando. La siguiente pregunta era, muy bien, perfecto, el colesterol está reducido, pero ¿por qué? ¿Y cómo puedes saber qué fue primero? ¿No? Cuando presentábamos los avances en los seminarios de estos proyectos, siempre había un cuestionamiento hacia un punto. ¿Cómo puedes garantizar que el paciente estaba deprimido primero, y como estaba deprimido, modificó sus hábitos de alimentación, bajó su consumo de alimento, y eso lo llevó a la hipocolesterolemia? Y es un cuestionamiento completamente válido. Sin embargo, la hipótesis que nosotros defendemos es al revés. El colesterol está reducido, y porque está reducido, se compromete el funcionamiento de los receptores a serotonina, y porque se compromete la serotonina, se presenta el trastorno depresivo. Y no solo trastorno depresivo, lo hemos estudiado también en trastorno bipolar y en intento suicida, y a continuación les voy a presentar en suicidio consumado, que es la siguiente parte, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos abordar estos cuestionamientos? Dijimos, ¿sabes qué necesitamos? Marcelo en aquel entonces trabajaba en la fiscalía, no sé bien cómo se le llama, pero era el químico genetista. Perdóname, Marcelo, por no recordar cómo era el nombre de tu cargo en aquel entonces, pero trabajaba en la fiscalía, y entonces, pues, dos personas que de repente tienen ideas, que empatan sus ideas, hacen esto muy enriquecedor, ¿no? Entonces yo le dije, oye, Marcelo, ¿qué te parecería que intentáramos evaluar la factibilidad de que pudiéramos tomar muestras de tejido cerebral de aquel sujeto que consumó el suicidio? ¿Por qué? Porque, punto número 1, todas estas mediciones que nosotros hemos estado haciendo, las hemos estado haciendo en sujetos vivos, ¿sale? En esta lámina correspondería al lado izquierdo de su presentación. Los sujetos vivos, les tomamos una muestra de sangre. Ustedes quizás no lo saben, pero la principal fuente de colesterol en la sangre es la dieta, y un porcentaje como del 20% está sintetizado a nivel hepático. Todas las células tienen capacidad de producir colesterol, pero sobre todo el hígado nos representa el 20% del colesterol que se encuentra en la sangre, y el otro 80% está dado por la dieta. Sin embargo, el colesterol que yo mido a nivel de la sangre no atraviesa la barrera hematoencefálica. Eso significa
que no necesariamente lo que yo estaba viendo en vivos podía estar sucediendo dentro del sistema nervioso central. Ese era otro cuestionamiento muy válido y genuino. Entonces, bueno, para resolver esta parte, pues dijimos, bueno, ok, necesitamos medir el colesterol en tejido cerebral, pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, ¿qué te parece si lo intentamos en cadáver, ¿no? En suicidio consumado. Intentamos colaborar con otros grupos que ya estaban trabajando con bancos de cerebro, no es tan fácil, entonces decidimos, y esto lo hizo completamente Marcelo, la verdad es que Marcelo tiene una gran capacidad de gestión a este nivel y se logró firmar un convenio de colaboración entre la Universidad Juárez del Estado de Durango, en donde participamos el Instituto de Investigación Científica, la Facultad de Psicología a través del doctor Leonel Linares y la Facultad de Ciencias Químicas a través de Marcelo, para poder acceder a los suicidas consumados. Y de esta manera poder medir estas mismas cosas que hemos estado, biomarcadores que hemos estado midiendo en sujetos vivos, pues ver si tenían un comportamiento similar en los otros sujetos. ¿Y por qué podríamos esperar que tuvieran un comportamiento similar? Ah, pues porque resulta que la maquinaria enzimática, las mismas enzimas que producen colesterol en el hígado o en otras células del cuerpo, son igualitas y están codificadas por los mismos genes que las que lo producen dentro del cerebro. Yo les decía hace un rato que el colesterol de la sangre no llega al cerebro porque tenemos la barrera hematoencefálica que lo evita, pero el cerebro tiene su propio mecanismo para producir su colesterol y ese mecanismo usa los mismos genes, por lo tanto, que se usan fuera del sistema nervioso. Entonces, la hipótesis es que si hay una mutación genética en un gen que participa en el proceso de síntesis de colesterol, esa mutación va a afectar tanto dentro del cerebro como fuera del cerebro. Y por eso podríamos nosotros estar viendo colesteroles bajos en sangre y que de manera en espejo también se estuviera presentando el mismo fenómeno dentro del cerebro. Esa era la lógica de la hipótesis que empezamos a probar. Muy bien. A nivel del sistema nervioso central, la neurona no produce su propio colesterol. Quien lo hace por ella es una célula que se llama astrocito. El astrocito tiene toda la maquinaria que tiene el hepatocito, las células del hígado, para producir colesterol. Y nosotros nos dimos a la tarea de seleccionar los genes que eran como puntos clave en el proceso, ¿no? Elegimos 4 genes y buscamos mutaciones genéticas en estos 4 genes que están presentes en el astrocito y que son los encargados de proveerle colesterol a las neuronas. ¿Y para qué quiere la neurona el colesterol? Bueno, pues lo quiere para ponerlo en sus lipid rafts. Les pido, por favor, que volteen a la parte inferior derecha de la lámina y ahí van a ver una frasecita que es la que yo les he mencionado, lipid raft. Y entonces la neurona necesita que el astrocito le dé su colesterol, lo sintetice por ella, se lo entregue y luego la neurona lo coloca en su membrana para poder tener estas plataformas de señalización de las que les he venido hablando, en donde van a estar insertados los receptores a neurotransmisores como el de la serotonina. Estos fueron los genes que estudiamos: SRBP, HMGCR, CYP46A1 y SOAT1. Los estudiamos tanto en sujetos vivos, que fueron los que estuvo trabajando la doctora Segoviano durante su tesis doctoral, y más recientemente tenemos a un estudiante, Manuel Cárdenas, trabajando con estas mismas mutaciones genéticas en tejido cerebral. Hay algunos estudios previamente publicados al respecto. Miren, este es uno de los más bonitos.
Lo que están viendo en la pantalla es una gráfica que compara los niveles de colesterol entre, todos son sujetos suicidas, pero compara el suicidio violento con el suicidio no violento. Hay una clasificación para definir suicidio violento y suicidio no violento, ¿no? El tema del suicidio es un tema sensible, es un tema complejo, pero bueno, por ejemplo, un suicidio no violento sería una intoxicación medicamentosa, y un suicidio violento pues podría ser un disparo con arma de fuego o lanzarse de una gran altura, incluso el ahorcamiento está considerado como suicidio violento. Entonces, en esta comparación entre los suicidios violentos y no violentos, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de colesterol, siendo menores en los suicidios violentos. Esto ya estaba previamente descrito. ¿Se acuerdan que les platiqué que desde 1990 estaba descrito que el comportamiento violento, impulsivo, temerario, podía estar asociado a niveles de colesterol reducido, ¿no? Un incremento en las muertes por accidentes vehiculares, por homicidios, por agresiones, se ha asociado a niveles bajos de colesterol. Entonces, bueno, pues por eso fue que nos lanzamos en esta aventura. Aquí les muestro la aprobación del Comité de Ética para poder llevar a cabo este proyecto y el convenio que les mencionaba yo antes, que nos permitió tener acceso a las muestras de tejido cerebral de los sujetos suicidas. Hace unos días le compartía a un colega que uno como investigador a veces no dimensiona en lo que se está metiendo. Perdón que use un lenguaje tan coloquial. Cuando nosotros planteamos el proyecto, realmente no visualizaba, no sé, ingenuamente pensaba que los técnicos de autopsias nos iban a hacer el favor de tomarnos la muestra y que nosotros como académicos pues únicamente íbamos a ir a recoger el tubito, ¿no? Y tampoco pensé en otro factor bien importante, que era que necesitábamos el consentimiento informado de las familias para poder tomarle la muestra a su familiar, ¿no? Ya cuando nos dimos cuenta fue cuando aterriza uno el proyecto y hace el plan de trabajo y entonces la fiscalía fue muy clara, no se toma ninguna muestra hasta que no muestren ustedes que ya cuentan con el consentimiento informado, firmado por un familiar en primer grado. Y entonces, en ese momento, no sé, o sea, yo sé que suena ilógico porque estaba implícito, pero hasta ese momento me cayó el 20. Yo creo que mis colegas sí lo tenían en el panorama, pero en el horizonte, pero yo no. Entonces, tomar los consentimientos informados de esta población en particular fue un proceso de gran aprendizaje, fue un proceso muy duro, fue un proceso que sin duda ha dejado una huella importante, no solo en mi visión como investigadora, sino como persona. Tengo muchas historias en la mente de las familias que nos dieron la confianza para poder tomar la muestra de su familiar. La verdad es que es una población que busca respuestas, intenta comprender cómo pasó, qué pudo haber llevado a mi familiar a tomar una decisión así. Y una parte muy importante del proyecto, y le agradezco al doctor Leonel Linares porque él se hizo responsable completamente de esta parte, fue que todas las familias se les ofreció terapia psicológica en la Facultad
de Psicología y Comunicación Humana, y ese seguimiento lo hizo el doctor Leonel Linares. Entonces, si se fijan, retomo lo que les dije al inicio, los proyectos de investigación requieren una visión multidisciplinaria. Yo soy médico, Marcelo es químico, Leonel es psicólogo, y sin la visión de los tres, este proyecto seguramente que no hubiera sido factible, ¿no? O hubiera tenido muchas deficiencias y sesgos. Los criterios de las muestras que hemos estado tomando, bueno, suspendimos el muestreo por cuestiones de todo esto que está sucediendo, pero estos eran nuestros criterios. Sujetos con y sin suicidio como causa de muerte, sexo indistinto, con un intervalo postmortem no mayor a 16 horas. ¿Por qué este criterio? Este criterio es netamente biológico. Aunque el DNA, el ácido desoxirribonucleico, es una molécula muy estable, ustedes lo han visto en cualquier serie de crímenes, como CSI o cualquier serie de este tipo de resolver crímenes, el DNA permanece durante mucho tiempo, no se degrada. Entonces pueden pasar años y a mí me toman, si encuentran unas células viables, pueden extraer mi material genético y saber quién soy. Pero no sucede lo mismo con las moléculas de RNA, entonces, que es el ácido ribonucleico. Entonces, el RNA es una molécula muy lábil, cualquier cosa la degrada, es muy difícil trabajar con RNA, los investigadores no me dejarán mentir. Entonces, si se tomaban muestras después de 16 horas, se corría el riesgo de que este material ya no estuviera en condiciones adecuadas para ser analizado, y una parte importante era poder medir los niveles de expresión de varios genes. Entonces, ese fue el criterio, y por supuesto familiares directos que otorguen la autorización para efectuar la toma de la muestra. Si no, no era posible tomarla. Se excluyeron aquellos tejidos que por cuestiones intrínsecas al método de suicidio pues comprometieran el tejido cerebral, que hubo varios de estos casos. Y en el caso de los controles, como buscábamos tener controles, no está bien utilizado el término, me disculpo, pero controles lo más sanos posibles, finalmente eran cadáveres, por eso es que no está utilizado correctamente decir sano, pero que fueran personas que hubieran fallecido en condiciones completamente accidentales, en los que no hubiera estado involucrada ninguna conducta impulsiva o conductas autodestructivas o conductas temerarias. Ese era el punto, ¿no? Que fueran sujetos sanos, lo más sanos posibles, aun cuando estuvieran muertos. Y se eliminaron muestras que resulten degradadas o insuficientes. Hasta el día de hoy hemos reclutado 203 muestras. De estos, 107 han sido casos de suicidio, 96 han sido sujetos controles, todas han sido viables, todas han sido analizadas, y nos encontramos en el proceso justamente, por eso les hablaba de Lucy, que se incorporó recientemente al proyecto para hacer todos los análisis moleculares, Manuel Cárdenas, que es otro de nuestros alumnos de doctorado, que también está procesando sus biomarcadores, Daniel Ramos, un alumno brillante que también está con nosotros cursando el doctorado y que él está analizando otros biomarcadores en estas muestras, que siempre me parece, siento un compromiso con agradecerle a cada familia que nos permitió tomar una muestra de su familiar, siempre con el compromiso, uno, de apoyarlos con terapia en aquellas familias que así lo aceptaron, y en segundo lugar, entregarles resultados. Es un compromiso de nosotros entregarles resultados conforme van saliendo los resultados, sobre todo de la genotipificación de polimorfismos, que es la parte más sencilla de realizar. Se informa, siendo muy prudentes de cuál es la interpretación clínica que puede dársele a un biomarcador como este, pero todavía hay muchos resultados por procesar, y en ese
proceso es en el que hemos estado trabajando. Si se fijan, el enfoque del proyecto es biológico, pero nos ha permitido también tener acercamiento a las familias y podernos involucrar un poco en los aspectos psicológicos, psicosociales y axiológicos. Los métodos de suicidio que tenemos registrados hasta el momento, bueno, pues no es diferente de cómo se comportan otras poblaciones. El más común es ahorcamiento, seguido de intoxicación medicamentosa, arma de fuego y salto letal. Y en el grupo control, bueno, pues arma de fuego, pero fue accidental, asfixia accidental, accidentes viales, sumersión, muerte natural y se repitió accidentes viales. Siempre y cuando el accidente vial no implique una conducta temeraria, es decir, tiene que ser el copiloto, no iba manejando, no iba bajo la influencia de alcohol y de esta manera nos aseguramos que el sesgo por alguna conducta temeraria o impulsiva sea el menor posible, ¿no? Una comparación de las variables sociodemográficas que llevamos analizadas hasta el momento, bueno, pues ahí pusimos algún consumo de sustancias, consumo de alcohol, consumo de tabaco y el antecedente de enfermedad psiquiátrica, que en el grupo de casos, es importante explicarles que hay una limitante con esta información porque está basado en la entrevista al familiar. Entonces, el familiar es un familiar directo, pero no siempre cuenta con toda la información. Ese es un dato importante, ¿no? Sin embargo, aun cuando esta información viene o proviene de las familias, en el grupo de casos de suicidio, 10 personas refirieron que sí tenían un antecedente de enfermedad psiquiátrica, 16% consumo de drogas, 36% consumo de alcohol crónico y 23% tabaquismo. Y todas estas cifras son significativamente superiores a lo observado en el grupo de controles, que es un grupo pues aparentemente sano. Esos son algunos de los adelantos que puedo compartirles sobre este proyecto en el que hemos venido trabajando. Creo que este proyecto todavía le falta mucho por crecer, por obtener resultados. A partir de los resultados hemos tenido la oportunidad ya de enviar 2 artículos a publicación que se encuentran en proceso de revisión. Bueno, hasta el día de ayer nos mandaron ya las observaciones de uno de los artículos que se envió a publicación. Ahora tenemos que trabajar en resolverlas. Pero espero que les haya parecido interesante. Es un tema diferente, es un tema del que poco se habla, del que poco se sabe. Considero que la utilización de biomarcadores biológicos en el contexto de trastornos de conducta y padecimientos de salud mental es una herramienta que viene a coadyuvar al resto de las herramientas que utiliza el profesional de la salud mental. Yo no soy profesional de la salud mental, no soy psiquiatra, no soy psicóloga. Sin embargo, bueno, pues me apasionan estos temas, me parecen de gran relevancia. Creo que tenemos una deuda con la salud mental en el país. Tenemos una deuda con la inversión que requiere la salud mental y estamos lejos de alcanzar la salud mental para todos, pero en ese camino vamos y no podemos quitar el dedo del renglón. Les agradezco mucho su atención. Doctora, muchas gracias. Y pues como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Le debemos mucho a la salud mental. Hay que invertir en la salud mental. De hecho, es el lema que nos maneja la Organización Mundial de la Salud para este año. Y esperemos y ya con esto que estamos llevando a cabo, con la psicoeducación que se está realizando, con todos los trabajos que se está realizando, principalmente aquí dentro del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango,
pues abramos más puertas, más posibilidades y más interés para el trabajo de investigación, ¿no? De hecho, yo en lo personal le doy las gracias al entusiasmo y al trabajo que ha realizado siempre el doctor Alan en pos de la investigación en la salud mental. Muchas gracias, doctora. Tenemos muy poco tiempo. Abrimos espacio para preguntas, por favor. El que desee, abra su micrófono y adelante, por favor. Pablo, antes de que me hagan una pregunta, bien importante, quiero hacer una de salud mental y los de bueno, ya hay muy poco tiempo, pero estoy segura que les llegó espero yo que la información les haya llegado a tiempo. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango en este momento tiene abierta una convocatoria de financiamiento de proyectos de investigación. Y la doctora Juliana Morales, que es la titular de este consejo, fue muy enfática en que una de las demandas prioritarias para financiar proyectos era el bienestar psicológico. Entonces, si tienen oportunidad de echarle un ojo a la convocatoria, hay una serie de demandas específicas, todas relacionadas a bienestar psicológico, justamente porque la doctora Morales, al igual que tú y yo, y mucha gente, estamos plenamente conscientes que en estos tiempos de pandemia, con el confinamiento y con todos los factores sociales, económicos involucrados, se requiere mirar hacia estos temas. Entonces, si hay ahí alguna iniciativa de investigación, por favor revisen esa convocatoria, aún hay tiempo y si requieren asesoría o apoyo, me pongo a sus órdenes. Ahora sí, perdón, eso es todo. Muchas gracias, doctora. Doctor Molotla, por favor. Muchas gracias, Pablo. Doctora Edna, muchas gracias por la ponencia, excelente ponencia. Estaba pensando yo mientras estaba viendo la presentación, cómo esto en los 40s, en los 50s, se hablaba de los somatotipos de Sheldon. El endomórfico tendía a tener más depresión, pero el ectomórfico era quien tenía más conductas suicidas, de alguna manera correlacionando quizás los niveles de colesterol. Los estudios que estás haciendo y que has hecho en 5-HT1A son importantísimos y también posiblemente en el 5-HT2C, que tuviera que ver con la alimentación, con el apetito, podría haber alguna relación. Y como sabemos, esto es multifactorial y seguramente también a nivel de dopamina, a nivel de la catecolor-ortometiltransferasa, podría haber algunas conjunciones que junto con estos estudios en la 5-HT1A podrían de alguna manera u otra pues explicar un poco más de la varianza que hay en el riesgo de suicidio. Excelente, Edna, y pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Estamos abiertos. La doctora Ruiz Canal, ¿cuántas veces no te he invitado de que haya esta comunicación y que la hay, Edna? Muchas gracias. Estamos en el ISMED abiertos para también pues escuchar pues todas tus propuestas, todo tu conocimiento, todo tu bagaje y de alguna manera también aportar nosotros en la medida de lo posible. Tenemos la puerta abierta, Edna. Muchísimas gracias y nada más. Bienvenida y aquí te seguimos esperando muy pronto. Gracias, doctor Molotla. Muchas gracias. Fíjate que Lucy, una de nuestras alumnas de postdoctorado, envió su trabajo al Congreso de Salud Mental que están ustedes organizando y ella está trabajando con mutaciones en COMT. Entonces, también estamos abordando esa otra parte. Yo ahorita les hablé de colesterol porque es como nació, es el origen del proyecto, pero conforme hemos ido avanzando han salido más genes, más biomarcadores, por eso les digo que seguimos en el camino, ¿no? Muchas gracias, doctor Molotla. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Sí, Pablo, yo, por favor. Alan, por favor, adelante. Gracias. Bueno, pues antes que nada agradecerle a la doctora Edna, pues que haya aceptado participar en esta sesión académica que tenemos aquí en el instituto. Igual mi reconocimiento, doctora, por toda su trayectoria, por todo su trabajo y sobre todo por siempre estar apoyando los proyectos de forma desinteresada para el beneficio de la población. Bueno, la doctora, pues además de apoyarnos con estas sesiones, pues es como una extensión también del instituto, porque muchas veces no lo podemos percibir, pero va a ser jurado de nuestro próximo Congreso Nacional. También pues ha sido gestora de los proyectos que se han trabajado
Y bueno, pues esperemos que próximamente pues también podamos colaborar con ella en el proyecto también que nos estuvo mencionando sobre la terapia intensiva. Entonces, pues la doctora siempre ha estado aquí al pendiente. Yo sé que tiene múltiples ocupaciones, pero siempre con el ánimo. No la veo, ayer venía creo en vuelo, estaba fuera del estado y ahorita la veo como al 100% y sobre todo con mucho ánimo de seguir apoyando y trabajando en beneficio de la salud mental y sobre todo de la investigación aquí en Durango. Entonces, doctora, nuestro reconocimiento también, pues aprovechar que van a tener también ellos su jornada nacional de investigación y pues bueno, aquí va a estar el instituto a la orden, a la disposición para lo que ustedes consideren pertinente, pues vamos aquí también a apoyarlos, al igual que ustedes siempre han estado apoyándonos siempre y de la mano, que es como debemos de trabajar, todos juntos y pues en beneficio de la salud de nuestra población. Doctora, bueno, pues aprovechar este espacio y sobre todo pues agradecerle enormemente esta ponencia que nos regalas. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Alan. Ya sabes, somos un equipo y todos somos servicios de salud de Durango, entonces, empezando desde ahí, somos uno solo, no hay otra forma de trabajar. Y hacia otras instituciones, pues estamos aquí para colaborar, ¿no? Siempre hemos, esa es mi visión, y si me dan la oportunidad de decirla una vez más, creo que solos no hacemos gran cosa. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos, lo que yo no sé, lo sabes tú. Y cuando lo que tú sabes y lo que yo sé se suma, se hacen cosas geniales. Indiscutiblemente, doctora, yo creo el trabajo interdisciplinario es el que nos ayuda mucho a trabajar en equipo. Aprendamos, ya son otros tiempos, aprendamos a trabajar en equipo, dejémonos de institucionalismos, de cosas a veces hasta un poco personales, pero el trabajar en equipo y hacer un trabajo interdisciplinario yo creo que nos ayuda a tener mucho mejores resultados. Eso lo hemos comprobado bastante. Me apena mucho, pero desgraciadamente el tiempo nos consume. Hay otras actividades en las cuales tenemos que realizar. Afortunadamente en el ISMED somos muy inquietos y tenemos muchas actividades por estar realizando. Doctora, quiero agradecerte mucho la voz de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, en voz de todos los integrantes y todos los que nos interesa este tema de la investigación, del trabajo en conjunto en pro de la salud mental. Te agradecemos mucho por haber asistido el día de hoy. Como ya lo mencionó el doctor Molota, el doctor Alan, las puertas del ISMED están abiertas. Esperamos y pronto poder seguir trabajando en estos aspectos. Y pues, una disculpa por el tiempo que nos consume, nos despedimos de ustedes. No sé, doctora, si quiera cerrar con algún último comentario, por favor. Sí, gracias. Un aviso parroquial, 12 y 13 de noviembre se va a llevar a cabo la tercera Jornada Nacional de Investigación en Salud. Va a ser vía virtual, ya están las convocatorias para participar en concurso de trabajos de investigación, concurso de casos clínicos, concurso de fotografía científica, las inscripciones están abiertas. El primer lugar se va a llevar un reconocimiento y un estímulo económico. Entonces, pues los esperamos. Es un evento que es ya una tradición de los servicios de salud de Durango y aunque no podamos estar juntos físicamente, a través de esta maravilla que es la tecnología, podremos llevar a cabo el evento. Están todos cordialmente invitados, de verdad. Échenle un ojo a las convocatorias, échenle un ojo al programa. El programa está increíble. Nuestra conferencista inaugural es la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso. Ella es la directora de investigación operativa de la Dirección General de Epidemiología y es una rockstar. Yo la admiro muchísimo, es una maravillosa ponente. Entonces, pues por favor, échenle un ojo al programa, no los va a decepcionar. Inscríbanse. Muchas gracias, doctora. Antes de despedirme, damos las gracias al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Salud,
y a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, por permitirnos estos espacios para llevar toda esta información a nuestros especialistas e interesados en el tema. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en la próxima. Te esperamos en el Congreso y seguro esperemos nosotros en las jornadas. Hasta luego y nos despedimos de todos. Recuerden, hay que usar el cubreboca. Aquí es el mío. Hay que usar el cubreboca y a cuidarnos y a encerrarnos. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.